Roberto, ¿cuántos años usted lleva visitando este lugar? Yo he visitado esto desde que era niño, hace ya 55 años, pero con interés de investigación arqueológica, pues se cumplen hoy, este año 40 años, desde el 73. ¿Y qué contaba la gente de las cuevas? Pues la gente siempre contaba de cosas de los indios que se encontraban en ellas y hacían cuentos bien interesantes, que son especies como de cuentos fantásticos, mitológicos. Ajá. Uno escuchaba desde pequeño esos cuentos y eso pues estimulaba la imaginación de uno. Quizás todas esas cosas contribuyen a que uno de ellas haya desarrollado el interés por investigar estas cosas profesionalmente después. Despertó la curiosidad. El barrio Barahona de Morovis es parte de la historia oral y del paisaje cultural de las Cavachuelas. Aquí se han identificado alrededor de una docena de cuevas, algunas de estas con grabados indígenas y evidencia de que fueron ocupadas por los grupos culturales más antiguos de esta isla. La tesis doctoral de este arqueólogo moroveño está centrada en este entorno. Esto se conocía como la Cueva de la Peja y en los años 70 y pico, Ovidio Dávila, el arqueólogo del instituto, la geobautizó como Cueva de los Gemelos, con el que se conoce la literatura arqueológica. Pero a simple vista ya yo puedo ver aquí petroglifos, Sí, son originales, aquí hay uno, ahí hay otro. Hay varios, son auténticos todos. Este de aquí, ¿verdad? También, sí. ¿Qué es esto? Pues esto aparentemente es como unos dientes, una boca que muestra los dientes de una figura que se proyecta hacia arriba en la pared. Está tallada en bajo relieve. Cuando uno revela la fotografía, pues tiene ese aspecto como monstruoso, por la boca enseñando los dientes, pero por el aspecto que tiene, tal parece que la cal diluida que escoge de la cueva y que escogía más en el pasado, ha ido como bojándolo. Sí, pero entonces ahí tiene unos colores que yo creo que no... La gente, para resaltarlo, pasa crayola, pasa tiza y provoca ese efecto. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que encontramos esta talla aquí y justamente al frente tenemos otra. Y me hace pensar en lo que ustedes los investigadores, ¿verdad?, siempre hablan de aquellos refugios que tienen un carácter religioso para nuestro indígena, donde aparecían esas tallas como protectoras justamente en la entrada, ¿verdad? El significado exacto se desconoce, que se asocian a los lugares donde nuestros antepasados pues realizaban algún tipo de ceremonia, exacto. Ceremonia, vamos a ver los gemelos aquí. Mira para allá los gemelitos, qué lindo. ¿Y en qué año entonces fue que se documentó esto? No, este tipo de arte indígena es difícil de documentar. Habría que obtener fechas de carbón de aquí, que no se obtuvieron, para uno inferir en qué época pudieran haber sido trazadas. Porque uno asume que el que habitó es el que vino y la dibujó. Pero no hay fechamientos de aquí de los gemelos. Está lindísima. Pero sabemos que habitaron el área por una larga cantidad de tiempo. O sea que no podemos saber si los primeros que llegan son los que la realizan o los que están últimos. ¿Esta es la única que hay aquí o No, encontramos aquí hay más de 30. Pues vamos Esta es de las más notorias. La importancia histórica de la cueva en sí es que es el primer lugar donde se realiza una excavación arqueológica formal, profesional, por un arqueólogo profesional del Instituto de Cultura Puertorriqueña y logra demostrar que fue el lugar de habitación de nuestros antepasados indígenas, pero específicamente de una cultura que por sus artefactos, su forma de vida, pues es la más antigua que se conoce que haya habitado en la isla. Se le ha llamado los arcaicos. Posteriormente en el área se hicieron estudios en otros recintos, en otros yacimientos que ampliaron esa información que se obtuvo aquí en Los Gemelos. Por ejemplo, en Los Gemelos no se pudo obtener una fecha de cuándo habitaron y en otras áreas de Cavachuela sí se ha podido obtener esa información, como en el yacimiento que se conoce como La Tembladera, que tuvimos la oportunidad de estudiarlo nosotros en los años 80. Las excavaciones realizadas en La Tembladera arrojan evidencia para sostener la controversial hipótesis de que estos grupos arcaicos pudieron sobrevivir en las montañas de Morovis hasta épocas posteriores a la conquista europea y abre la puerta a nuevas investigaciones. Es interesante que es en La Tembladera donde pudimos aclarar dudas, interrogantes que habían surgido de la investigación que se hizo aquí. Por ejemplo, se pudo aclarar cuándo habitaron el lugar. Lamentablemente no se pudo investigar, no se pudo
obtener la fecha de cuándo fue que llegaron, que arriban a esta zona, porque las pruebas de carbón que se hicieron demostraron que el carbón ya estaba petrificado, lo que quiere decir que tiene una gran antigüedad. Sin embargo, las pruebas de carbón que sí dieron resultados fueron resultados insospechados, porque demostró que nuestros indios vivían aquí entre el 1500 y 1800. Este grupo humano que se le llamó los arcaicos, los indios arcaicos, que ya están habitando la isla hace más de 6000 años, con los estudios que se han hecho recientes, en Ponce y en otras áreas, estuvieron habitando aquí y sobrevivieron la época de la conquista. Y eso lo demuestra la prueba del carbón 14. Y no solamente la prueba del carbón nos da ese dato, sino que también encontramos en el material que ellos utilizaron, en sus herramientas cotidianas, que fabricaban de piedra, de hueso, encontramos herramientas de vidrio. Estaban fabricando con vidrio que era desecho de botellas traídas por los españoles. Estaban reciclándolas y produciendo las mismas herramientas que tradicionalmente hacían con otras piedras cristalinas. La zona del Carso dio a nuestros aborígenes refugio, agua y alimento. Aunque se desconoce si fue su último refugio, lo cierto es que en Morovis hay familias con rasgos predominantemente indígenas y que conservan antiguas tradiciones culturales. Cuando la tradición empieza, cuando vienen diferentes arqueólogos a hacer unas investigaciones ahí a la Tembladera, y se dan cuenta, tropiezan con mi mamá pidiéndole un vaso de agua, y cuando la miran físicamente dicen que era una india taína. Entonces ellos empezaron a hacer estudios, hicieron pruebas de ADN y todo eso, y salió 100% que era taína. Entonces cuando mami le hace la historia de que la bisabuela de ella era taína. Entonces después ella siguió haciendo las vasijas de barro, que es lo que yo me dedico hasta ahora. Sus técnicas de trabajar el barro para confeccionar vasijas y otros utensilios fueron las mismas que emplearon nuestros antepasados indígenas. Este legado ha pasado de generación a generación. La tradición la aprendí de doña Evarista Barín, como casi todo el mundo la conocía. Pues ella fue la que me enseñó las técnicas taína, y Daniel Silva también, de los dos. Los yacimientos estudiados en las Cavachuelas y la evidencia arqueológica constituyen un reto a nuestros historiadores. La ley aprobada en el 2012, que designa las Cavachuelas como una reserva natural, expone que estos depósitos pueden aportar innumerable material arqueológico para la creación de un parque natural histórico arqueológico que complementaría la principal atracción turística de Morovis, que es su belleza escénica.